Hola niños, hoy vamos a hablar acerca de la batalla final de los tiempos. En el futuro, cuando Dios venga por nosotros y nos lleve al cielo, aquí en la tierra se librará la más grande y más temible batalla. En el cielo, la batalla del Armagedón, donde Jesús viene a pelear para recuperar y para gobernar sobre la tierra. Así que estemos preparados niños porque la batalla final se acerca y está muy pronta a llegar. ¡Adelante, soldados! Rodeen los campos del pueblo de Dios. Hoy conquistaremos toda la tierra. Hoy es el último día del mundo. La batalla entre los ángeles de Dios y los demonios de Satanás. Jesús bajará del cielo con su espada y juzgará sobre toda la tierra y sobre los demonios, y él vencerá. Termina ahora. Vete ya, Satanás. Aleluya, porque Jesús enfrentó a Satanás y venció, enfrentó a la muerte y venció. Él peleó para que nosotros seamos libres, para que nosotros seamos sus hijos. He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá más muerte, ni clamor, ni llanto. No habrá más dolor, porque las cosas primeras han pasado. He aquí, Dios hace todas las cosas nuevas. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Niños, cantemos alabanza y adoración para nuestro Dios, porque Él peleó por nosotros y ganó. Jesús nos ama, te ama a ti, Él murió por ti, Él murió por mí, murió por todos nosotros. Démosle gracias y cantemos con alegría porque Jesús ha vencido. Y he aquí, yo vengo pronto.
domingo aquí en los hogares para recibir la preciosa palabra de Dios. Amén. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por este día, porque tú permites, Señor, que podamos aprender de ti, escuchar tu preciosa palabra que poderosa es para cambiar las circunstancias, para cambiar nuestro corazón, que es lo más importante de la vida, Padre, la gloria. Yo te pido perdón por mis pecados, por los pecados de toda la congregación, perdona a la iglesia, perdona a Colombia, Padre amado, ayuda a Colombia, Padre, cambia, Señor, el pueblo, porque si el pueblo no cambia, no importa el gobierno que haya, Señor. En el nombre de Jesucristo, seas hablando el corazón de cada quien, en el nombre de Jesús, tú que conoces, Señor, todas nuestras necesidades en todas las áreas, súplelas, en el nombre de Cristo Jesús. Yo reprendo al diablo con todo argumento que quiera colocar, toda incredulidad, toda oposición, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo, y la iglesia dice amén. La palabra de hoy tiene como título: no quites la mirada de Jesús. Amén. Esta es una de esas prédicas que probablemente no le va a gustar a mucha gente, pero es la verdad. Amén. Primero hay que entender estas cosas. Hay dos clases de personas en la tierra. Son las personas naturales, las que viven según los 5 sentidos. Son los que no conocen o que rechazaron el reino de Dios, que rechazaron a Jesucristo, que buscan únicamente las cosas terrenales y darle gusto a sus sentidos. La otra clase de personas que existe en la tierra son las personas espirituales, son cristianos nacidos de nuevo, que están en proceso de santificación. Los cristianos nacidos de nuevo, ellos se mueven en lo sobrenatural y ellos someten sus deseos al Espíritu Santo. Entonces ellos prefieren perderlo todo por amor a Cristo. Amén. Pero hay muchos cristianos que viven estancados en la dureza de su corazón y no diferencian nada de las personas no salva. O sea, no es muy difícil saber si son salvos o no son salvos por la manera en que actúan, piensan y hablan. Y todo esto lo hacen es porque ignoran o no conocen los mandatos de Dios. Pero gracias a que Jesús, en su infinito amor y como buen pastor, Él trae las ovejas descarriadas antes de que se pierdan en la condenación. O sea, Dios nos atrae hacia Él por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Y como dice la palabra de Dios, si alguno no es convencido de lo que le dice la Biblia, es porque no tiene el Espíritu de Dios, o sea, no es salvo. Ahora, la Biblia es la vara a veces golpea, Él golpea nuestro orgullo, nuestra insensatez, y no nos gusta la corrección, a nadie le gusta la corrección. Por eso es probable, vuelvo y repito, que a muchos no les vaya a gustar esta prédica. Amén. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O sea, Dios nos está diciendo que si nosotros somos salvos por aceptar a Jesús, que estemos atentos sin desviarnos de las cosas celestiales. Amén. Porque las personas no salvas, o sea, las personas naturales, al no conocer la palabra de Dios, ellos se involucran en actividades durante toda su vida tratando de disfrutar la vida. Y ellos hacen cosas que no les van a conducir a ninguna parte o que les puede causar daño tanto físico como mental. Amén. Pero ellos lo hacen por necesidad. Ellos necesitan alegrarse la vida de alguna forma, pues eso les hace sentirse vivos. Amén. Y todo esto es a causa de que Dios no está en sus vidas. Entonces, como ellos no tienen el Espíritu de Dios, porque está muerto a causa del pecado, tienen que hacer cantidad de cosas que traten de llenar ese vacío. Es más, ellos ni siquiera saben que tienen un espíritu, ni siquiera saben que es un espíritu. Ellos solo conocen del alma, ellos han oído hablar del alma. Amén. Ahora, eso no quiere decir que nosotros los cristianos no podamos disfrutar de ciertas cosas. Claro que podemos disfrutar de ciertas cosas. Dios nos dio la naturaleza para que la disfrutemos. Podemos salir a pasear, podemos comer ciertas cosas, podemos divertirnos con juegos sanamente. Hay muchas cosas que desde que no se hagan con excesos o que no sean pecados o que no vayan a producir daño en nuestro corazón, nos está permitido. Amén. Pero todo tiene que ser bajo la dirección de nuestro Dios. Nosotros no podemos ser independientes de Dios. Cualquier actividad que usted no tenga en cuenta a Dios, el diablo lo va a usar en contra suya. Amén. Ahora, pero si la condición que tenemos actualmente como cristiano o como no salvo, que es estar buscando una cantidad de deleites, a ver si nos alegramos un poquito de la vida, ¿sí? Quiero que sepas, y si usted es cristiano, que no lo olvide, que Jesús murió por nosotros y que Él perdonó todos nuestros pecados.
y que Él nos dio vida nueva. Él resucitó nuestro espíritu que estaba muerto a causa del pecado. Amén. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, y conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Amén. Aquí estamos viendo que Satanás opera sobre las personas que no son obedientes o que no tienen a Jesús. Ahora, las personas sin Dios o cristianos no regenerados, porque hay cristianos que hicieron la oración de fe, no con fe, o de pronto sí la hicieron con fe, pero dejaron de leer Biblia, dejaron de congregarse, no han sido transformados, no se han convertido. Ellos tratan de buscar placer en muchísimas cosas y hacen cosas que les produce adrenalina y dopamina. Son dos sustancias altamente adictivas que produce el mismo cuerpo cuando se es estimulado por cosas exteriores o por cosas emocionales que traen autosatisfacción personal. Y es por esta causa que existen los deportes extremos y toda clase de actividades riesgosas e ilícitas, están al orden del día, ¿sí? Todo lo que se trate de romper las reglas, toda forma de desobediencia y toda forma de anarquía tiene un diabólico atractivo, hermanos. Por eso es que los vicios, el uso de las drogas, el alcohol, la violencia, el desenfreno sexual, en todas sus formas, la pornografía son casi una enfermedad en el mundo actual. E incluso algunos cristianos la practican. Pero la Biblia nos dice claramente que los que practican estas cosas no entrarán al reino de los cielos. Ahora, los juegos de mesa y los videojuegos, ¿no?, son actividades muy apetecidas por los jóvenes y adultos. Y aunque no son pecado, pero si abusamos de ellos se convierte en prisiones virtuales. Se vuelve uno adicto, hermano. Incluso uno puede ver hasta casas de juego, de ruletas y naipe y todas esas cosas, que la gente va ahí, termina su sueldito ahí. Eso es un demonio haciéndoles perder todo. O como la gente que vive comprando lotería a toda hora y se gastan todo lo que tienen en lotería y nunca ganan nada. Ahora, todas estas cosas traen satisfacción en el momento, porque eso es algo emocional. Porque, como vuelvo y repito, se trata de llenar un vacío sin fondo. Es algo que únicamente Dios lo puede llenar a través de Jesucristo, por eso se vuelve tan adictivo. Y cada vez la persona va a necesitar más y más. Por eso es que se ve tanta gente insatisfecha y sin ningún fruto espiritual si se trata de un cristiano. Porque lo único que produce gozo permanente es el fruto espiritual, hermano. Y repito, esto lo practican tanto personas salvas como no salvas. Amén. Y precisamente el cristiano que practica estas cosas da muy mal testimonio. Entonces deja de ser la sal de la tierra, que es lo que detiene la venida del anticristo, hermano. El anticristo no aparece hasta que la iglesia cristiana no sea quitada de en medio. Amén. Porque nuestras oraciones, la unción del poder del Espíritu Santo que está en nosotros lo detiene. El Espíritu Santo se queda, Él no se va con nosotros. Él se queda porque otros necesitan convertirse también. Incluso los 144,000 sellados también tienen que tener el poder del Espíritu Santo. Y todas estas cosas están sucediendo en el pueblo de Cristo porque falsos maestros se introdujeron en la iglesia de Cristo en toda la tierra, tal como lo advirtió Jesús. Y como ellos no eran la sal de la tierra por ser falsos maestros, endulzaron el evangelio, hermanos. ¿Sí? Y comenzaron a sembrar árboles malos. Y la Biblia dice que todo árbol malo pues da frutos malos y que todo árbol bueno da frutos buenos. La misma palabra nos dice que por los frutos nos conocerán. Amén. ¿Y cuáles son los frutos? La Biblia dice, el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Gozo, paz, amor. Si usted no tiene gozo, paz ni amor, usted no está dando ningún fruto espiritual. Pues de razón que está buscando las cosas del mundo. De razón que está buscando actividades riesgosas. Amén. Porque las actividades riesgosas producen esa adrenalina que hace sentir viva a la gente. Y dejamos de amar al prójimo, hermanos. Y la palabra sacrificio, santificación y entrega no aparece en ninguna de las prédicas de estos falsos maestros, hermanos. La Biblia dice claramente, Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz. ¿Para qué la cruz? Para morir. Jesús cogió la cruz para morir, no una crucecita de adorno hecho en plata y en oro para cargar en los oídos o como pulsera o en la garganta. Amén. No, la cruz es para morir, debemos morir al pecado que nos asedia con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Solo no podemos, porque si no lo hacemos, volveremos nuevamente a darle gusto al pecado.
y vamos a mandar a la basura la salvación, y todo esto sucede cuando quitamos la mirada en Jesús y nos desviamos del camino. ¿Por qué? Porque si uno quita la mirada en Jesús y lo pone en las circunstancias, es cuando nosotros comenzamos a dar muy mal testimonio, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 3, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Dese cuenta que el Señor nos está hablando. Él dice, no, debe estar pensando en las cosas terrenales y solamente en placeres, debe estar pensando solamente en trabajar, en estudiar y en disfrutar. No, piense en el reino, piense que nosotros tenemos una misión que Dios nos dejó. ¿Cuál es? Llevarle el evangelio a toda criatura, a sus familiares, a sus amigos. ¿Cuántos cristianos no le hablan a sus amigos que son del mundo? Con ellos sí se embriagan, con ellos salen a pasear, pero Jesús no aparece por ningún lado. Con ellos sí hablan de política, y mejor dicho, pero con una pasión increíble. Amén. No se le olvide, hermanos, que nosotros somos peregrinos aquí en la tierra, ¿sí? Somos extranjeros. Aunque usted haya nacido y vivido acá, si usted es un cristiano, nosotros no somos del mundo. Amén. Si usted sigue pensando que usted es del mundo y que usted es un mundano, usted no va a entrar al reino de los cielos, hermano, que el Padre tiene preparado para nosotros. Es más, ni siquiera lo va a estar esperando. Usted ni se acuerda que Jesús viene, ni se acuerda que algún día se va a morir y va a tener que darle cuentas a Él. Amén. Entonces tenemos que estar preparados para cuando Él nos llama a su presencia. Dice la palabra de Dios en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros decimos, Maranata. ¿Está usted esperando a Jesús? ¿Está usted listo para, si Jesús viene, o está usted listo para ir a la presencia del cielo? Llama, porque para morir solo se necesita estar vivo. Y es verdad que en estos tiempos tan difíciles, especialmente en nuestro país, ante tanta desigualdad e injusticia social, que no solo debemos levantar nuestra voz de protesta, sí, lógicamente, nosotros tenemos que levantar nuestra voz y decir que no estamos de acuerdo, amén, pero lo más importante, debemos levantar nuestra súplica a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede solucionar todas esas crisis nacionales. Él es el único. La Biblia dice que oremos por las personas que están en preeminencia. Ahí no dice vaya derróquelos, vaya insúltelos, no. Ahí dice oren por ellos. Cada país tiene el presidente o el dictador que se merece, hermanos. Eso sí, porque Dios pone reyes y Dios quita reyes. Amén. Y todo lo que está sucediendo en nuestro país es consecuencia de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta pensar en nosotros mismos, hermanos. La palabra de Dios mismo lo dice, Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Este es un país, hermano, lleno de idolatría. Incluso los cristianos tienen otras formas de idolatría. Los cristianos llenan sus casas de altares deportivos, le dan culto a pensadores humanistas y sociales y filósofos, admiran a los personajes de la farándula. Pero sí desprecian todas las voces que nos llaman a la santidad y al arrepentimiento. Incluso se nos olvidan rápidamente las advertencias de Dios. Mire, estamos en los últimos tiempos, en una pandemia, en una plaga, que es la primera de unas que vienen. Y a los cristianos ya se les olvidó que hay una pandemia. Y no solo para cuidarse, para no enfermarse, no. Se les olvidó cuidar su corazón. Ahorita están llenos en una cantidad de cosas, solo pensando en las cosas terrenales, como el Señor nos advirtió ahorita en su palabra, que los que piensan solo en las cosas terrenales, ellos van a ser para perdición. Amén. Ahora despreciamos las profecías, incluso nos desentendemos de las señales que Dios nos está avisando de su pronta venida. Mire todo lo que está pasando, no se deje desviar, hermano, el diablo es demasiado astuto. Mire, la iglesia vive en contienda, en su afán de crecimiento, porque quieren crecer numéricamente, no quieren crecer en fe ni en revelación de Dios. Quieren esas iglesias grandes, con muchísima gente, muchísima plata, muchísima fama, sí, buenas locaciones, amén. Entonces las iglesias, en su afán de crecimiento, comienzan a invitar a personas de otras iglesias para seducirlas por medio de retiros espirituales, por medio de conciertos y obras de teatro. Incluso algunas hasta les ofrecen empleo para que abandonen sus congregaciones, que generalmente son pequeñas, porque las iglesias grandes desprecian las congregaciones pequeñas, las llaman iglesias de garaje.
Y en lugar de estar buscando los perdidos, pues les queda más fácil sacar gente que no está bien espiritualmente, ofendidos de otras iglesias, gente que les preocupa más la silla o tener una iglesia que tenga canal de televisión o que tenga una emisora, que no es que estamos en contra de eso, gloria a Dios por eso, pero es que a veces las personas no están colocando la mirada en Jesús, hermano, están colocando más las miradas en las instalaciones, en la comodidad. La gente antiguamente tenía que esconderse para oír el evangelio, tenía que ir a las alcantarillas. No, ahora si la silla no es cómoda, yo no voy. Y ahora es más fácil, incluso con esta epidemia salió más fácil, porque ahora acostaditos desde la cama vemos las prédicas. Gloria a Dios que lo podemos ver. Pero es que Dios no nos llamó a la comodidad, hermano. Amén. Entonces, desprecian a las iglesias, ¿sí? Y buscan en lugar de buscar a los perdidos, es más fácil robar de otras iglesias de sana doctrina las ovejas que no tienen carácter. Los cabritos que se la pasan brincando de aquí para allá, para 1, 2, 3, 4, 5, 6 iglesias. Eso es lo que son, los cristianos canguros, como los llaman. Dios prohíbe eso. En Romanos capítulo 15, versículo 20 dice, Pablo decía, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea, esas iglesias no tienen un crecimiento numérico genuino, lo que están haciendo es traslado de ovejas. Y en otras palabras, están robando. Y la Biblia dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Imagínense, ¿cómo no va a estar este país así si estoy hablando solo de los cristianos? Ahora imagínense la conducta de las personas que son del mundo, los que viven sin Dios. Ellos están andando en satanismo, en brujería. Ellos no quieren que nosotros les llevemos el evangelio a los pueblos indígenas, que ellos viven practicando hechicerías ancestrales. Ellos usan el patrimonio, el pretexto de que son patrimonio cultural de la humanidad, ¿sí? Pero sí se les enseña que no se dejen engañar por el evangelio, que no olviden que los españoles los oprimieron y que les impusieron a sangre y fuego el evangelio. Es verdad que los españoles los oprimieron a sangre y fuego, pero a ellos no les llevaron el verdadero evangelio. A ellos les llevaron fue una religión, fue la religión católica, que nada que ver con el evangelio verdadero, hermano. Así nombren a Jesús, pero el evangelio verdadero está en la Biblia, no está en el catecismo. Amén. Y todos sabemos que eso pasó, ¿sí? Y todo eso fue orquestado por Satanás. ¿Por qué? Porque al Satanás meter a sangre y fuego un falso evangelio, cuando se les fuera a llevar el verdadero evangelio, pues lo iban a rechazar. ¿Sí? Ahora, dense cuenta, ahora está de moda la mal llamada inclusión. La mal llamada inclusión se trata de excluir a Dios en sus vidas para no tener oposición, para poder aprobar toda forma de leyes de perversión. Para poder excluir los valores morales, donde ahora son tildados de arcaicos, retrógrados y que atentan contra el desarrollo de la libre personalidad. Eso es lo que están llamando la famosa inclusión. Y fuera de eso, la iglesia de Cristo está permeada por el mundo y por la política, y Jesús mismo nos advirtió que tuviéramos cuidado con la levadura de Herodes. ¿Qué es eso? La iglesia permeada, la iglesia metida en política. Entonces, nos dejamos usar por políticos de la izquierda, del centro y de la derecha como idiotas útiles, porque así es como ellos nos llaman, hermano. Ellos nos llaman así, idiotas útiles. Ellos siembran el odio en nosotros para que nosotros peleemos entre nosotros, ¿sí? Entonces, esos odios dividen la iglesia, dividen los hogares, incluso dividen nuestra comunión con Dios, hermanos. Y mientras tanto sigue reinando la corrupción como una plaga más, hermano. Mientras que ellos por debajo de la mesa se reparten todas las riquezas de nuestro país. Es cierto que ese país necesita un cambio, hermano, pero sin violencia, hermanos. Como algunos cristianos dicen que es necesario, porque algunos cristianos dicen, no, es que eso, si no hay violencia, esto no va a cambiar. No, usted no puede apagar un incendio con gasolina. La violencia engendra violencia. Cuando hay una revolución, después viene una contrarrevolución, vienen las venganzas, viene todo. ¿Sí? Yo no sé qué Biblia que ellos leen, si es que leen la Biblia, pero la Biblia que yo leo dice que el mal se vence con el bien, hermanos. Amén. Porque Dios es el que pone los reyes y quita los reyes. Esta es la solución si le clamamos y si cambiamos nuestro corazón. Porque ningún presidente va a poder hacer un buen gobierno si no tiene una materia prima buena. Pero mientras el pueblo colombiano sea un pueblo corrupto desde pequeño, donde entra a trabajar y se roba los esferos y las libretas de la oficina y se queja que los presidentes son corruptos.
donde desde pequeñitos comenzamos a hacer trampa en los exámenes, donde aquí no se puede colocar un dispensador donde usted eche una moneda y hayan varias cosas y usted sacar una sola cosa. No, hay que sacarnos 2 o 3. Por eso es que esa mentalidad de saqueos y todo lo que hay está pasando en Colombia, amén. El corazón solo lo cambia Jesús, hermano. Pero ¿cómo lo van a cambiar si nosotros los cristianos damos ese testimonio? Si nos ven a nosotros los cristianos apoyando la violencia, sí, en las diferentes ideologías y generando odio social, hermano. Recuerde esto, a ningún partido político aquí en Colombia, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al llamado centro, que no es otra cosa que la derecha y la izquierda camuflado, les interesan los pobres, hermanos. Solo a Jesucristo le interesan los pobres. Y Él mismo dijo que hasta que Él no regrese y comience a reinar en la tierra, pobres siempre habrá. Dice Marcos 14:7, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y Él espera ayudarlo por medio de nosotros, hermanos. Nosotros somos los cristianos, sus representantes. Y incluso Él va a usar hasta gente que no es salva, pero de buen corazón. Pero a nosotros los cristianos nos duele la mano meterla al bolsillo para ayudar a alguien, hermano. Nos duele ayudar la obra de Dios. Pues ¿cómo? Yo sé que muchos se desaniman a ver las grandes iglesias haciendo colegios, centros de enseñanza, institutos bíblicos y cobrar unos precios altísimos, todo con el ánimo de lucro. Si la misma palabra dice que por gracia recibiste, por gracia lo daréis. Y es verdad que muchos pastores solo buscan la gloria y la riqueza, pero Dios les pedirá cuentas, y si tú ayudas a los pobres, Dios te recompensará, porque recuerde que Él y los ángeles nos está observando. Y no solamente ellos, el mundo está observándonos. Pero gracias a Dios, y solo por su gracia, hay muchas congregaciones, incluida la de nosotros, que estamos ayudando a los pobres. Ahora quizás solo usted es el que falte, pero ¿cómo? Imagínense, los que más pelean, los que más buscan justicia social, ni siquiera son capaces de ayudar con un peso a la obra de Dios, ni ayudar a los pobres. Amén. Recuerde, lo que tú haces para los pobres es muy importante para Dios. Si usted mira en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, mucha gente recibió milagro, porque ahí dice la palabra de Dios que decía, Dios se acordó de sus ofrendas y de sus limosnas. Dios se acuerda de tus diezmos, hermanos. Así usted no lo crea. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:1. Por lo tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí en la Biblia nos está diciendo, mucha gente nos está mirando, hermano. Dios nos está mirando, los ángeles nos están mirando. Donde se dice puesto los ojos significa es, no se desvíe. Siempre mirando la palabra, mirando la verdad que está en Jesús, no se deje engañar. Ahora, si nosotros no damos testimonio verdadero de amor, de paz, de gozo, pues el mundo tiene derecho a dudar que el cristianismo es verdadero, hermano. Amén. Ellos necesitan ver algo distinto, no los mismos con las mismas. Ahí nosotros nos quejamos de los políticos, que los mismos con las mismas, y nosotros los mismos cristianos los mismos con las mismas. Amén. Por causa nuestra el nombre de Cristo es blasfemado. Queremos un país distinto, pero sin cambiar la forma de pensar, sin cambiar la forma de actuar, y eso es imposible, amados hermanos. Ahora, muchos cristianos, por no poner los ojos en Jesús, están esperando para Colombia una revolución o un golpe de Estado. Están buscando un salvador para Colombia. Unos esperan que sea de la izquierda, otros esperan que sea de la derecha, pero no tienen en cuenta a Jesucristo, que es nuestro único salvador. No hay otro, hermanos. Él es nuestro salvador. Razón tenía el Señor cuando Él era la teocracia, cuando Dios gobernaba Él solo, pero el pueblo de Israel comenzó a decir, no, denos un gobernante de carne, y Él les dijo, no, Él los va a explotar, no los va a saber manejar, no importa, denoslo. Y Dios entonces les dio los jueces que habla la Biblia, y ahí comenzaron los problemas. Recuerden, Dios es el que los pone. Dios pone y Dios quita. Pero hasta que el pueblo colombiano
incluidos nosotros los cristianos, no nos humillemos y no se conviertan de una manera genuina, no habrá un verdadero creyente gobernando. Porque lo que necesitamos es un creyente verdadero, no uno que trabaje a los cristianos y sí, que voten por mí, que yo les ayudo, no. Es un verdadero creyente, no uno que odia a Cristo o que sea ateo. Y que diga, sí, yo creo en Dios, y después cuando esté en el poder, nada que ver con Dios. Y que pueda gobernar con un Congreso y un Senado renovado totalmente, no con los mismos atornillados de hace 50 años, que son los que aprueban las leyes, hermanos. Si la gente en verdad hiciera los reclamos a los que aprueban las leyes, que son los congresistas y los senadores, ellos están contentos que salga la gente a romper vidrios, a saquear cosas, ¿sí? a tratar mal a los gobernantes, ¿sí? Y ellos siguen allá en sus puestos haciendo las mismas leyes, aprueban, desafían abiertamente la voluntad de Dios, hermano. Es más, ellos aún quieren erradicar a Dios del gobierno. Ahora ya le están metiendo incluso a los mismos cristianos la idea de que el gobierno tiene que ser secular. No, señor, ¿quién dijo que el gobierno tiene que ser secular? Dios es el dueño de la tierra y de todo lo que hay en la tierra. Él tiene cabida y parte en todo esto. Cuando Él quiera desaparece esto, hermanos. ¿Cómo se deja trabajar de Satanás? ¿Sí? No, eso es tanta la hipocresía de la iglesia hoy en día, hermano, que estamos en los últimos tiempos. La iglesia que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría, que oramos para que Dios nos proteja y nos ayude económicamente, pero les prestamos los púlpitos de las iglesias que son sagrados a diferentes políticos para que ellos hagan proselitismo electoral, a cambio de que ellos nos van a ayudar económicamente o con promesas de no persecución. Entonces pactamos con el mundo y dejamos de depender de Dios y así estamos cómodos. Oramos para que no haya persecución a los cristianos en los países comunistas, pero votamos por partidos políticos afines a ellos. Oramos por la familia, pero votamos por partidos políticos que la quieren destruir. Oramos por nuestros hijos, pero apoyamos partidos políticos que quieren imponer la ideología de género y aprobar la pedofilia. Oramos por la paz, pero defendemos a los violentos y los defendemos con una pasión y un fervor que hasta peleamos entre nosotros mismos. Y llegamos incluso al grado de distorsionar los versículos bíblicos para apoyar nuestros propios argumentos, hermanos. Ojalá defendiéramos así la fe en Cristo Jesús. Ojalá fuera así radicales para ser discípulos para Cristo y no hacer adeptos para movimientos políticos, hermano. Eso es una contradicción, eso es una hipocresía de la iglesia cristiana. Amén. Así, de razón que Dios siempre nos ha dicho, este es un pueblo rebelde y contradictorio, amados hermanos. Y así es muy difícil el cambio que Dios anhela a nuestro país. Si no limpiamos el corazón con la sangre de Cristo y no obedecemos sus mandatos, es muy difícil, hermanos. Eso no importa qué político suba, eso mientras la materia prima con la que tengan que trabajar es la misma de siempre, esto no funciona. Satanás sabe cómo engañarnos. Si él ve que usted no... que no lo puede tentar a usted con los deseos de la carne, entonces él comienza a despertar en nosotros una falsa sed de justicia social acompañada de odio fraternal. Entonces ya no queremos buscar la justicia de Dios, sino la justicia social. El diablo utilizará cosas que no son malas con tal de distraernos. Él va a despertar deseos en nosotros de cuidar el medio ambiente, pues lo cual no es malo. Pero lo hace para que olvidemos la justicia y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora para los cristianos es más importante salvar las ballenas que salvar la gente que está perdida. Para los cristianos es más importante el medio ambiente que la contaminación del corazón, hermano. Y no importa a usted qué tan cercano esté a Jesús, porque uno ve hasta pastores con esas ideologías. Pastores aplaudiendo saqueos, aplaudiendo cómo queman policías, gente de derecha aplaudiendo, cristianos de derecha aplaudiendo cómo se matan a los vándalos, cómo matan a los jóvenes, aunque todos sabemos que en una guerra lo primero que se pierde es la verdad, y eso hay gente de ambos lados haciendo cosas para que se le echen la culpa al otro. Siempre hay que mostrar una imagen que el otro es el malo. Amén. Y no importa a usted lo cercano que sea a Jesús, si usted cae en la trampa, cae. Mire, a Juan y Jacobo, Juan, el amigo personal de Jesús, y Jacobo, no sé si era el hermano de él o otro, que eran apóstoles, les pasó lo mismo mientras estaban caminando con él. En Lucas capítulo 9, versículo 51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén
y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces aquí vemos que cuando Jesús quería ir, estos estaban dos grupos judíos, o sea, unos eran de Jerusalén, otros eran los samaritanos. Recuerde que ellos no se querían mucho, ambos eran judíos pero estaban divididos. Si hoy los comparamos con los cristianos, ambos estaban polarizados como hoy en día están los cristianos polarizados en estas manifestaciones. Ambas partes creían tener la razón en la manera en que adoraban a Dios. Hoy los mismos cristianos que dicen amar a Dios y que lo adoran levantando las manos, se pelean unos a otros y dicen que hay que darle duro a los vándalos, y otros dicen que es que hay que quemar policías. Y la Biblia dice que no, hermano, que nos tenemos que orar por nuestros enemigos, no matar a nuestros enemigos. Cuando no los dejaron entrar a estos apóstoles con Jesús allá a donde iban, dice en Lucas 9:54, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él lo reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Cuántos cristianos no saben de qué espíritu son, hermano? Jesús les dijo que ese sentimiento no era una convicción del Espíritu Santo, era el mismo Satanás hablándoles y convenciéndolos que la venganza es buena, que lo que estaban hablando y haciendo estaba en lo correcto. ¿Cuántos cristianos están hoy pensando en lo mismo? El corazón es engañoso. No caigan los lazos del diablo, amado hermanito y hermanita. Por eso no se desvíe, no se distraiga en las dificultades ni en medio de las circunstancias. Recuerde, un pueblo con un corazón sin Jesús siempre será un campo de guerra, de injusticia y de maldad. Amén. Por eso nosotros los verdaderos cristianos, Dios nos ordenó llevar el evangelio, hacer la revolución de Jesús. No la revolución del pueblo, la revolución de Jesús. Dios no nos llamó a ser adeptos a un candidato en especial. Y es más, algunos que dicen ser cristianos, y generalmente son tibios, porque yo me hago cuenta de eso, incluso nos reprochan a nosotros los cristianos si nosotros no estamos de acuerdo con el candidato de ellos, así sea de derecha o sea de izquierda. Amén. Y dicen que somos tibios políticos y se indisponen y hasta se burlan de nosotros. Pero eso no trae ninguna condenación para nosotros que nos digan eso. Eso no va a afectar nuestra vida eterna. Pero déjenme decirle que ellos sí están ciegos en su tibieza espiritual, y que eso sí es grave, hermanos. Y que eso sí tiene consecuencias. La Biblia advierte que Dios nos va a vomitar de su presencia. Entonces, hermanitos, no nos distraigamos. No se ponga a hacer debates, ¿comprende? En debates religiosos ni políticos. Llevemos la luz a los perdidos. Recuerde, Dios tiene el control de todo. Y así como Jesús nos dijo: deje que los muertos entierren a sus muertos, deje que los muertos que rechazaron el evangelio se odien entre ellos, y caminemos el amor de Dios. A Jesús también lo querían presionar para combatir contra la opresión romana, y él fue enfático en esta respuesta, hermanos. Recuerden, el pueblo romano tenía oprimido al pueblo de una manera impresionante. Incluso recuerden que el pueblo romano le ordenaba a los judíos cargarle las maletas o los enseres a los judíos durante 1 milla. Y Jesús les dijo: cuando le vayas a cargar 1 milla, no le cargues 1, cárgale 2. Mire cómo es, de razón que para muchos el reino de Dios es locura. Imagínense, Dios nos manda amar a nuestros enemigos. Dios le está diciendo: si alguien te quita la camisa, regala tu capa. Dios mismo nos dice: si alguien te golpea la mejilla derecha, ponga la izquierda. Sí, pero es lo que Dios nos ordena, hermano. ¿Cree usted o no cree? Porque si usted no cree, usted no pertenece al reino, hermano. En Hechos capítulo 1, versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso les dije que no les iba a gustar, a muchos no les iba a gustar esta prédica, pero es la verdad. Esto yo no lo digo para que les guste, sino porque es lo que Dios me ordenó que les dijera. Amén. El mismo Jesús le estaba diciendo: no, yo aquí no vine a ser político de nadie, ni a liberarlos de la opresión romana. Vine fue a darles poder. Yo no quiero liberar un país, yo quiero liberar la tierra entera de la esclavitud de Satanás. Es exactamente lo que Dios nos mandó.
Dios nos mandó fue a eso, a nosotros los cristianos. Deje que los del mundo que no quieren nada con Dios traten de hacer sus revoluciones, sus cosas. Usted no se preocupe porque está asustado, usted está escondido en Cristo, hermanos. Mientras la economía del mundo se desbarata y todo, usted es un cristiano. Si usted obedece la palabra de Dios y usted ofrenda, diezma y da limosna, Dios prometió que a usted no le iba a faltar nada. Si no le está haciendo a preocuparse con todos los demás, hermano. Pero Dios no miente en su palabra, amén. Deje ya estar corriendo riesgos por revoluciones políticas, exponiendo a que lo cojan a piedra, hermano. A que le den su puñalada o a que los mismos partidos lo maten a usted para echarle la culpa a otro, porque es que eso suele suceder, hermano. Los partidos políticos pueden hasta promover también manifestaciones para promover cosas. Uno no sabe. El que sabe es Dios, hermano, amén. Entonces no corra riesgos cuando Dios se lo ordene. Y cuando Dios le ordene algo, tenga la seguridad que Él lo va a cuidar, Él no te abandonará. No corras riesgos cuando un político te ordene algo, porque Él lo va a abandonar, Él no va a responder por usted, hermano. Cuando se corren riesgos por mandatos de Dios, podemos estar confiados en su protección, hermano. Todos sabemos que predicar la palabra de Dios es peligroso, y más cuando las tinieblas reinan en esas personas, que hay personas que le quisieran pegar a uno por hablar de Dios. Es más, hay hasta políticos que ya lo odian a uno porque uno les está hablando la verdad de la palabra, no lo que ellos quieren oír. A mí no se me hace raro que alguno que esté escuchando esta palabra ya esté endemoniado, mejor dicho, diciendo que si me estuviera cerca hasta me echa la abuela. Amén. Es peligroso predicar la palabra, y más cuando se predica en gobiernos comunistas o musulmanes. Eso es un peligro, eso es, la vida está de por medio. Pero Dios nos dijo que el que dé su vida por Cristo, su recompensa es extremadamente grande. Entonces, cualquier inconformidad, sea con el gobierno, sea con la familia o con cualquier institución, tiene que ser bajo la luz de la palabra de Dios para que nos vaya bien en esta vida y en la venidera, hermano. La Biblia dice que nuestra bondad y nuestra gentileza sea conocida por todos. Usted no me va a decir, hermano, que usted sale a insultar a un gobierno y a echar piedra y que usted está mostrando su gentileza y su bondad. Usted no o que usted coloca en sus estados cosas de odio. Usted no está mostrando nada, ni su gentileza ni su bondad. Usted está mostrando ahí que necesita liberación, que usted no ha nacido de nuevo, que si usted se muriera podía abrir en los ojos. Necesita arrepentirse, hermano. Y sigamos orando para que Dios coloque un verdadero gobernante, uno creyente, y que cambie en el Congreso, que cambie en el Senado. Eso, mientras no cambien eso, esto no cambia, hermano. Y además no se le olvide que estamos en el final de los tiempos. La Biblia dice que en los últimos tiempos todo iba a ir de mal en peor, pero Él dijo: no temas, manada pequeña, porque al Señor le da gusto darnos ese reino, y estamos escondidos bajo sus alas, porque estamos pegados a Él. No se salga del corral, hermano. Tenga la mirada fija en Jesús. Amén. Esté unido a Jesús, practique la palabra de Dios, léala, porque si no la lea, ¿qué va a saber qué es lo que va a tener que practicar? Sea obediente y no tenga la mente dividida, no tenga el corazón dividido entre dos pensamientos. El mismo Señor decía en su palabra en la Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, pues id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mire, cuando Dios le dijo: mire, ya decían andar conmigo, ¿son o no son? O vayan al sistema de Baal, que es el sistema comercial, político, el sistema religioso, filosófico, gnóstico, el sistema ateo. Ese es el sistema de Baal. Y ellos reconocieron, mire, con seguridad, algunos que van a escuchar esta palabra, con seguridad no les queda otra sino reconocer y quedarse callados. Y si son de verdad de Cristo, van a decir: si tenemos que dejar de claudicar en dos pensamientos, o somos cristianos o no lo somos, hermano. Amén. Y yo sé que es cierto que hay veces en nuestra mente se tiende a dudar lo que Dios hace debido a las circunstancias que están pasando, y por las que a veces tenemos cosas muy duras en nuestra vida, y hasta podemos caer en un estado de incredulidad, porque no vemos la respuesta rápida de Dios en nuestras vidas, o porque Dios nos está pasando por un proceso largo y doloroso, que muchas veces es el desierto, para arreglar nuestro corazón. Pero debemos estar firmes, porque Dios no miente y Él lo prometió. Porque a pesar de que pasemos muchos obstáculos, Dios es nuestro respaldo, Él es nuestro Padre, Él nos ama. No dude jamás de su identidad como hijo de Dios. Si usted llega a dudar que ya es un hijo de Dios, usted va a odiar, hermano.
va a querer incendiar, va a querer matar, va a ser un hijo de Satanás. Entonces ahora, tú decides, escoge entre la vida y la muerte. Dios dice en su palabra, yo te aconsejo que escojas la vida. Amén. No se le olvide, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Sigamos orando por este país. Oremos que Dios levante un personaje, no los mismos de siempre, de derecha y de izquierda, los mismos de siempre, que todos los hemos visto, que todos roban, todos son mentirosos, la mayoría no aman al Señor. En Colombia nunca hemos tenido un dirigente cristiano. Dios quiere un dirigente cristiano. Él no quiere un pastor dirigiendo el país, porque el pastor es la más alta dignidad que existe sobre la tierra. Hay algunos pastores que cambian su dignidad para volverse en congresistas, representantes o incluso querer ser presidentes de la república. No, hermano. El ser pastor es un privilegio que Dios le da a muy pocas personas sobre la tierra, y usted debe tener identidad. El ser pastor no es para tener fama, ni para tener dinero, ni para nada. Es incluso usted morir a muchas cosas, hermano. El diablo lo va a tentar. Hay pastores que dicen, uy, yo necesito plata, pues compremos el baloto. Déjenme decirle, hermanos, que yo nunca compraría el baloto. No porque fuera pecado, sino porque donde me lo llegue a ganar, me toca dejar la iglesia, esta manada pequeña, y me toca irme del país con toda mi familia, porque con seguridad aquí a uno lo cogen, lo secuestran, lo matan y se vuelve una maldición. Entonces tranquilo, Dios está con nosotros, no sea extremista, sea equilibrado, bien equilibrado, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús viene pronto, prepárate, hermano. No permite que su corazón esté lleno de violencia y de odio entre su misma familia. No, ame a todos sus amigos, ame a los del mundo también, pero no ame las cosas del mundo. Y si su hermano no está de acuerdo con su manera de pensar, no tiene por qué insultarlo ni por qué tratarlo mal. Deje ya de estar hablando tanto por Facebook, insultándose, defendiendo líderes que nada que ver con la vida con Dios. Oremos por un buen presidente. Y si nosotros nos arrepentimos, como dice la palabra, si el pueblo de Dios se humillare, yo sanaré su tierra. Amén. Esa es la palabra que Dios tenía para nosotros hoy. Padre Santo, yo oro, Señor, por cada persona que escuchó esta palabra. Yo sé, Padre Santo, que la palabra a veces nos golpea, Padre de la gloria. Yo reprendo todo espíritu inmundo que quiera traer en mis hermanos algún enojo. Cualquier ofensa que el diablo quiera colocar, la quitamos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre de la gloria. Nosotros te tenemos solo a ti. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres el Salvador de Colombia. Levanta, Padre de la gloria, un gobernante que crea en ti, como dice tu palabra. No uno religioso, un verdadero creyente, Padre Santo. Oramos por él para que tú lo levantes en el tiempo necesario. O si el tiempo es el tiempo ya del Apocalipsis, como tú quieras. Hágase tu voluntad, protege cada persona, que no nos falte nada, Padre. En el glorioso nombre de Jesucristo, mi Señor y Padre Santo. Amén. Que el Señor los continúe bendiciendo mucho, hermanitos. Si quieres ponerte en paz con Dios, te invitamos a que hagas esta oración con todo tu corazón. Señor Jesucristo, confieso que soy pecador. Perdóname y límpiame con tu santa sangre. Estoy arrepentido y te reconozco como mi único Salvador. Entra en mi corazón. Te entrego el control de mi vida. Toma mis problemas y mis enfermedades. Rompe toda clase de maldición. Renuncio a Satanás y a sus obras. Prospérame económica, emocional, sentimental y espiritualmente. Escríbeme en el libro de la vida y no me borres jamás. Y séllame con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Ahora Jesús está en tu corazón.